Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan esta mañana al programa de vinculación universitaria para esta charla que tenemos con Santiago Arau con motivo de la exposición Territorios que actualmente se presenta en el Museo Amparo. Queremos recibir con mucho gusto a todos los alumnos y profesores que hoy nos acompañan de diferentes universidades y carreras de la Universidad Iberoamericana, Puebla, de la Escuela Práctica de Fotografía, de la UAP, de la carrera de Comunicación, de la Maestría en Estudios y Producción de Imagen, de la UPAEP, de la carrera de Arquitectura, de Humanidades, de la UNAM, de la carrera de Comunicación y de la Universidad Ibero Puebla, de la carrera de Arquitectura. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este diálogo y por supuesto recibimos con muchísimo gusto a Santiago Arau. Santiago Arau, vamos a hacer una muy breve lectura de su semblanza. Santiago Arau nació en la Ciudad de México en 1980. A lo largo de 20 años de carrera como fotógrafo y cineasta, ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Europa, África, Asia y América. Desde hace más de 10 años se ha dedicado a documentar la vida en la Ciudad de México, conciertos masivos al aire libre, protestas públicas, pasando por volcanes y zonas marginadas en la periferia. En los últimos 7 años, su trabajo se ha especializado en fotografía aérea con drones. Parte de este trabajo devino en la exposición Territorios, que actualmente se presenta en el Museo Amparo y que muestra un recorrido desde las alturas a lo largo y ancho del país. Bienvenidos todos nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Santiago, nuevamente muchas gracias por estar esta mañana compartiendo tu experiencia y tu trabajo con estudiantes universitarios y por supuesto con sus profesores. Damos inicio entonces a esta charla. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla que vamos a tener. Vamos a hablar un poquito del proyecto que estoy haciendo, que acabo de presentar en el Museo Amparo de Puebla, que es un proyecto aéreo de paisaje. La mayoría de las fotografías tomadas con dron de la República Mexicana en un viaje que hice, me parece, de 7 años, de un trabajo de recorrer fronteras, de recorrer toda la frontera norte de Tijuana hasta Matamoros, la península de Baja California, la costa del Océano Pacífico, el Golfo de México, el Caribe, la península de Yucatán, las Sierras Madres, los volcanes, las cordilleras, el centro, el sur. Un viaje que en un principio no sabía qué estaba haciendo, tomando fotografías de diversos lugares, y que después empecé a hacer una narrativa y que finalizó en el año 2019 con un libro que se llama Territorios, editado por la Fundación BBVA México y Sexto Piso. Y terminó también en una exposición en San Ildefonso, aquí en la Ciudad de México, el año pasado, en marzo del 2020, que justo se tuvo que suspender por lo que pasó de la pandemia. Y afortunadamente regresó la exhibición, y estoy muy feliz de estar en uno de los museos más importantes de México, que es el Museo Amparo en Puebla, en donde he sido muy bien recibido por toda la comunidad poblana, por la comunidad del museo, donde me atrevo a decir que es uno de los museos más bonitos y que tiene tal vez las mejores salas, iluminación y una museografía digna de primer nivel, ¿no? De cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Mostrar cómo luce el territorio, cómo luce el territorio mexicano. Por eso se llama Territorios, porque lo mencioné como al principio de la plática. México está conformado por muchos territorios. No solamente es una región. México como nombre en realidad representaría el centro de México, pero en realidad el país está dividido en muchos territorios. ¿Qué me encontré en el viaje? Me encuentro con volcanes. Con eso quiero iniciar. México, una tierra de volcanes como origen geológico, como el origen de la geografía, en un recorrido que hice por todos los volcanes de México, desde las islas de Revillagigedo en el Océano Pacífico, pasando por volcanes en Sonora, la Reserva de la Biosfera del Pinacate, la isla Tortuga en el Golfo de California, también volcanes en Nayarit, el volcán de Colima, volcán de fuego,
justamente en Colima, el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Nevado de Toluca, el Iztaccíhuatl, el Paricutín, toda esta franja de volcanes que da origen al territorio y que son tan representativos en México. Eso vamos a ver, o eso estoy mostrando en la primera sala. La primera sala, si van al museo, no les voy a mostrar fotografías porque me gusta mucho describirlas para generar también un diálogo en donde ustedes puedan imaginarse qué es lo que van a ver. Y al entrar a la sala, de pronto a la primera sala ves una figura abstracta que es hielo y es la panza del Iztaccíhuatl vista desde arriba, cómo se ve con un dron, con una luz en el 2021. Esa fotografía puede hablar de deshielo, una fotografía que tiene una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados de ver del Iztaccíhuatl. Si pensamos en Iztaccíhuatl, pensaríamos en la forma típica de la mujer dormida, cómo se ve desde Puebla o cómo se ve desde la Ciudad de México. Y lo que hacen los drones es eso, que puedes tener distintas perspectivas que antes tal vez eran impensables y que se tenían que tomar desde un helicóptero, desde un avión y que era muy costoso y que ahora cambia toda la perspectiva. Regresamos, perdón. Entonces, en la primera sala es una narrativa que empecé a generar a partir de distintas fotografías. Esta exhibición es un rompecabezas de muchas cosas que fui tomando de manera independiente y que después empecé a hilar. Entonces, ¿cómo yo empiezo a hacer esta narrativa y empiezo a tomar fotos de los volcanes? Y hay una fotografía que van a ver que me gusta mucho, que es el Popocatépetl, visto desde San Nicolás de los Ranchos en Puebla, que está haciendo una erupción y la erupción tiene la forma del mapa de México, que es una foto muy anecdótica para mí, o que está la vista de la Malinche, la vista del Paricutín. Y este camino me lleva también a las ciudades y cómo los volcanes tienen y conviven con el ser humano, ¿no? Cómo la convivencia tenemos con los seres humanos, con las ciudades y que alrededor de estos volcanes están todas estas ciudades y que nos lleva a la segunda sala. La siguiente sala habla de las ciudades. Estamos hablando de sobrepoblación, de ciudades que antes no existían como Cancún, una ciudad que en 1945 en las cartas generales de comunicación de los mapas de la Secretaría de Comunicación y Transportes ni siquiera existía. Y una ciudad como Cancún, que hoy tiene 1 millón de habitantes, Playa del Carmen, que no existía y que ahora tiene medio millón de habitantes, ciudades en el norte del país como Monterrey, que tiene un índice de contaminación muy alto, Guadalajara. Estamos hablando que en estos días las ciudades en México están muchas ciudades arriba del millón de habitantes. Cuando ciudades en Europa, capitales, tienen esa misma cantidad de personas. En México viven muchas personas. Desde el aire, cómo se ve la sobrepoblación, cómo se ve la destrucción del ambiente y parece muchas veces como si las ciudades estuvieran avanzando y como si estuvieran apoderándose del territorio. Y eso es lo que vamos a ver en una de las salas. Luego también están movimientos sociales, el movimiento feminista, está también cómo se ve desde el aire Ayotzinapa, la idea de Ayotzinapa como un movimiento social, pero que yo no sabía cómo lucía o cómo se veía desde el aire, problemas ambientales, deforestación, una fotografía que parece dos fotos, ¿no? En la selva lacandona, de un lado la selva y del otro lado totalmente deforestado, como si fuera un animal trasquilado. Cómo se ven las minas a cielo abierto en Sonora, en donde explotan el oro, que básicamente son hoyos de mucha profundidad en donde extraen el mineral. Cómo se ve la contaminación de la inversión térmica en días de alta contaminación en las ciudades, el basurero de Nesa, del borde de Sochaca, como desde arriba, y hay un video cómo empieza desde la basura y cómo se va subiendo y se entiende más o menos la inmensidad del lugar. Hablo también de eso, hablo de mis propias preocupaciones, de preocupaciones que tiene la cualidad de poder mostrar una problemática política desde el aire, por ejemplo. Y me dirán, ¿cómo podemos ver un problema político desde el aire? Pues en las fotografías que hice de la frontera, que es la siguiente sala. Cómo se ve cómo se ve la frontera desde el aire, cómo se ve el muro, cómo se ve esta idea de un lugar en donde se dividen dos países, se divide
México y Estados Unidos, la frontera más transitada del mundo en la garita de San Isidro, los migrantes cruzando en el río Suchate, en el sur de México, en Chiapas, para después pasar a otra sala, para pasar a una sala de biodiversidad. México es un país megadiverso, de mostrar todos los ecosistemas que tiene, glaciares, manglares, selvas, bosques, desiertos, volcanes, glaciares. Y también en la exposición estoy presentando el pasado histórico de México, las pirámides, cómo se ve desde el aire de Teotihuacán, cómo se ve desde el aire de Cholula, cómo se ve desde el aire de Palenque, Teotihuacán. Y al final de la muestra hay unas fotografías de Fundación Nica, que tiene un archivo fotográfico muy antiguo de fotografía aérea que se tomó hace mucho tiempo, demostrando lugares cómo las ciudades han cambiando. Hay una fotografía que me llama mucho atención, por ejemplo, de los glaciares del Iztaccíhuatl, a comparación de la primera foto que está en la primera sala, en comparación a la última, y cómo parecen dos lugares totalmente distintos. O la ciudad de Oaxaca, en el año de 1930, que tenía, me parece, como 100,000 habitantes, y cómo se ve la ciudad de Oaxaca el día de hoy, el centro, y cómo ha crecido la ciudad. Hay una fotografía también de Puebla, donde se ve que la ciudad acaba a unas cuadras del Zócalo. Y eso es un poco lo que estoy mostrando. Es un trabajo de mucho tiempo, de pensar cada pieza en la exposición, cómo tiene que estar expuesta, qué es lo que quiero decir con cada foto, y compartirla con ustedes y llevarla también a las salas. Las impresiones de estas fotografías van desde 1,20 m por 1,80 m hasta pequeñas postales, entonces tiene un juego también de perspectivas muy interesante. La impresión siempre ha sido muy cuidada en términos fotográficos, al igual que la mesografía, que van acompañadas de ciertas frases que me ayudan a reforzar la idea de lo que quiero decir. Y básicamente es eso. Les conté rápidamente de lo que se trata la exposición. Les hago la invitación a que la vayan a visitar. De hecho, el día de mañana estará en el museo, me parece, como a la 1 de la tarde más o menos. Ya confirmaré la hora con el museo por si alguno de ustedes tiene las ganas de ir y conocerme y platicar y poder estar conviviendo con sana distancia en el museo en estos tiempos en donde ya podemos regresar justo a las salas. Hay una preocupación muy grande de los directores de los museos. Platicaba justo el día de inauguración con el director del museo, Amparo Ramiro, que decía, es impresionante cómo la gente ha vuelto a los centros comerciales, cómo la gente ha vuelto a llenar los aviones, cómo la gente ha vuelto a llenar los restaurantes, cómo la gente ha vuelto a llenar y el tráfico está en la calle. ¿Qué es lo que está sucediendo con la cultura? ¿Por qué la gente no está volviendo a los museos? ¿Por qué la gente no está regresando a los teatros y a los cines? Es una preocupación y es algo que me llama mucho la atención de lo que está sucediendo. Entonces, les hago la invitación a que regresemos a las salas. El museo tiene otras exposiciones, que son las exposiciones temporales, toda la colección impresionante que tiene el Museo Amparo, y que aprovechemos también y nos podamos dar una vuelta. El día de mañana, repito, estaré por allá, me parece a la 1 de la tarde, mediodía. Me dará mucho gusto saludarlos. Y ya no les doy más cuento, y más bien me gustaría, les decía que si tienen las preguntas, pues que me las envíen de una vez y que vamos haciendo el diálogo de la conversación. Sí, me parece muy bien. Si te parece, quien tenga la primera pregunta y quiera hacerla puede abrir su micrófono sin problema. Mientras tanto, nos van a compartir una serie de las fotografías para quien no haya tenido oportunidad de visitar la exposición, que pueda verlas. Ruth Díaz ya levantó la mano y mientras escuchamos su pregunta, igual nos van a compartir esta serie de fotografías, Santiago, de las que se están presentando en la exposición. Anita, si las puedes compartir, por favor. Muy Ok. bien. ¿Ahí me escucho? Sí, sí te escuchas, Ruth. Bueno, primero que nada, buenas tardes y quiero agradecer que pues estás dándonos esta plática, esta pequeña como charla sobre el trabajo que has presentado. Y bueno, yo tuve la oportunidad de visitar el museo y poder ver esta exposición de manera presencial. Siento que fue una exposición con muchos contrastes porque no solo se centró como que en una cosa. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué fue esa motivación que te dijo, yo voy a empezar a, no sé, a captar este tipo de imágenes? Pero, por ejemplo, tú mencionabas sobre los territorios, pero, por ejemplo,
¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención de fotografiar los volcanes? ¿Qué te llamó la atención de fotografiar, por ejemplo, Teotihuacán o las ciudades Cancún y Playa del Carmen? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a mostrar específicamente esos lugares y no otros? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Lo que me motiva en realidad empieza como un proyecto tal vez que no tenía pies ni cabeza porque empiezo a hacer fotografías de México, de todo el territorio mexicano a partir de ciertos proyectos que hago por trabajos, que me contrataban tal vez en la ciudad de Cancún para grabar las fotografías de algún hotel hace mucho tiempo, o si me contrataban eh, para grabar algún, no sé, algo de turismo en Monterrey, y así empecé a hacer una colección. Y es como recibo la invitación de Fundación BBVA México para decir, oye, hay material suficiente para hacer una exposición y para hacer un libro. También recibí una invitación de la Bienal de Venecia de Arquitectura, a partir de un despacho de arquitectura aquí en México, que me hace también viajar por muchos lugares para presentarlo en Italia, y que es parte también del proyecto como arranca. Contestar tu pregunta, ¿qué es lo que me llama la atención? Pues en realidad me llama la atención muchas cosas, y cómo empiezo a tomar las fotografías, pues pensando en lo que yo quiero comunicar, en lo que yo estoy viendo, y entonces saco un mapa de México y empiezo a ver que si voy a hacer un proyecto en México, qué es lo que tengo que hacer, cómo tiene que ser la narrativa, y cómo en un momento al principio te decía que las fotos no estaban tal vez pensadas, y al final haciendo pues tal cual como con unas notas, viendo qué es lo que yo quiero transmitir y por qué pieza del rompecabezas tengo que ir, que me falta para poder contar esta gran historia, que es la que seguramente viste en el museo y que a ti te generó cierta inquietud o ciertos cuestionamientos o te causó cierto impacto. Es eso. Gracias. Gracias, De Ruth. nada. Paola Lazalde tiene una pregunta. Adelante, Paola. Hola Santiago y a todos. Primero que nada, buenos días y quiero agradecer la exposición. Está muy padre, sobre todo porque toma temas muy delicados y sí, pues sí, importantes en la actualidad. Y yo quisiera preguntarte, si tú pudieras decirme las 5 principales emociones que sentiste al tomar estas fotos, ¿cuáles serían? Principalmente, por ejemplo, las fotos de la frontera y igual de las problemáticas ambientales. ¿Cuáles serían los 5 sentimientos que tú tuviste más presentes al tomar las fotos? Bueno, pues es una buena pregunta porque es una mezcla de sentimientos. Creo que México tiene esa cualidad de tener y darnos y ofrecernos muchos sentimientos. Eh, Creo que el primer sentimiento sería el impacto que tuvo en mí, fue de que me impresionó, que me gustó, que me sorprendió. Esa es la palabra, la sorpresa. Sorpresa de ver el territorio desde el aire. La alegría de ver algún atardecer y de ver los colores del océano, de ver los colores de el desierto, eh, el miedo de vivir, el miedo de vivir en un lugar tan complicado y tan peligroso como México, en donde no se puede no se puede recorrer el país sin estar pensando en que algo puede pasar en lugares tan complicados como la frontera. Eh, la alegría de poder comer y conocer nuevos amigos y poder comer un taco en todos lados a donde iba a México, siempre lo digo, comer un buen taco. Entonces esos son los sentimientos, son muy variados. El enojo de lo que estamos haciendo los seres humanos con el territorio, sorpresa, enojo, alegría, felicidad, tristeza. Es un poquito lo que es la vida. La vida misma es así. La vida, hay días que amanecemos contentos, hay días que amanecemos tristes, hay días que estamos enojados, hay días que estamos orgullosos. Vivimos en un momento muy complicado que es el 2021, que estamos a la mitad de una pandemia y estamos a la mitad de ciertos problemas de crimen, de salud, de problemas ambientales. Entonces, creo que es un buen momento que los seres humanos tendríamos que tener para cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo y cómo queremos vivir y cómo queremos, qué queremos dejarle a las siguientes generaciones, ¿no? Aunque suena un poco trillado eso, pero es cierto. Muchísimas gracias. Alberto, adelante. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues me gustaría saber, más que nada, si
usted somete sus fotografías a un tipo de edición o filtro y qué tanto. Porque alguna vez escuché de algún otro fotógrafo decir que en su estilo, él casi no le gustaba como meterle o ponerle algún filtro a sus fotografías, que porque perdía un poco de naturalidad. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué es lo que me podría decir? Si es, qué tanto es como correcto, qué tanto no, si usar filtro le quita un poco la naturalidad a la fotografía, y si es bueno ponerle, qué tanto sería lo ideal. Bueno, pues no es que sea bueno o malo, es una técnica. Tenemos una técnica digital en donde podemos cambiar los colores, sumar elementos. En realidad, la respuesta no es que esté bien o está mal. Eh, Tal vez antes usaba un poquito más no son filtros, es una corrección de color. O sea, para llamarlo de una manera más adecuada y más correcta, se llama corrección de color, que usamos los fotógrafos profesionales, que básicamente tenemos herramientas de poder jugar con las altas luces, de jugar con los negros, los blancos, los contrastes, de darle más definición, de poder resaltar partes de la fotografía. Antes tal vez lo usaba un poco más, hubo un momento donde pues a todos nos ha pasado que tomamos una foto de atardecer y a lo mejor pensamos que no se ve tal cual y lo estamos en la pantalla y al poner el filtro o la corrección de color o algo, de repente resalta. Entonces, es, cada fotógrafo tiene la decisión de usar o no usar, de decidir si se puede, si lo quieren usar o no. Creo que depende mucho también lo que se quiere compartir. Te lo digo, en un principio tal vez usaba más, cada vez estoy dándome cuenta que no se necesita usar y tratar de ser lo más apegados a la realidad posible. Pero te digo, eso es definitivamente una decisión de cada fotógrafo a partir de lo que quiere transmitir y de las distintas técnicas que la fotografía digital nos ofrece. Ok, bueno, gracias. Jordi, en un momento te damos la palabra. Vamos a compartirle a Santiago algunas preguntas que nos hicieron llegar por el chat. La primera es de Yareli Palacios. ¿Cuál es la relación que amplía entre el discurso y la foto aérea? ¿Cuál es la relación que amplía entre el discurso y la foto aérea? Pues el discurso de la foto es lo que hablaba un rato, ¿no? De la fotografía aérea me ayuda a hacer mi propia narrativa. Y la propia narrativa es el discurso que me está preguntando. O sea, cómo va de la mano, pues básicamente definiendo qué técnica y qué lugares voy a fotografiar. Si voy a fotografiar toda la frontera y quiero fotografiar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, pues tengo que hacer una narrativa de tomar desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, que es donde está el muro, cómo voy a fotografiar y utilizo el dron para dar una perspectiva y básicamente así es cómo funcionan estas narrativas. Gracias, Santiago. Te voy a compartir 3 preguntas más que tenemos aquí en el chat. Reina Reyes, ¿qué quiere decir o hasta dónde pretende llegar con la exposición de territorios? ¿Por qué hacer esta exposición o qué lo motivó a hacerla? ¿Y qué es para usted o qué significa la exposición? Pues Territorios habla y por qué está hecha es un momento en mi vida que estoy retratando la República Mexicana desde el aire. ¿Qué me motiva a hacerlo? Pues la curiosidad de poder salir, la curiosidad de dar la vuelta y de poder conocer mi propio país, de conocer lugares en donde no conocía y de pronto la evolución misma del trabajo, es decir, en México están sucediendo cosas. Hay cosas que no me gustan y hay cosas que sí me gustan y es así como voy haciendo mi propia narrativa y voy teniendo mi propio entendimiento de cómo quiero y qué quiero decir con esta exposición. ¿Qué quiero decir? Quiero enseñar cómo se ve México a partir de mi propia visión, con lo que me gusta, con lo que no me gusta y lo que yo creo importante que se debe de presentar y compartir en las salas del museo. Gracias, Santiago. Adelante, Jordi, con tu pregunta. Hola Santiago, hola, gracias. Creo que respondieron un poco con las preguntas que hicieron ahorita, pero pues nada, justamente era eso, ¿no? O sea, hablas de esta narrativa, de esta biodiversidad, política, territorios, etcétera, y pues justamente me parecía interesante saber como qué término o palabra, que obviamente es territorios, pero qué otro término o palabras podrías utilizar o ocupar para definir
pues esta exposición, porque también son como transiciones de las que hablabas, ¿no? Entre unos otros espacios dentro del museo y la exposición. Esta muestra, no es que tenga una palabra, lo que pasa es que creo que México es una muestra de lo que está sucediendo en el mundo. México, al ser megadiverso, tiene las problemáticas que tiene todo el mundo. Entonces, por eso, si yo fuera científico, quiero saber lo que está sucediendo en el mundo, creo que México es una buena muestra. ¿Qué está sucediendo en México? Pues hay problemas ambientales, hay problemas políticos, hay problemas sociales. Entonces, al tomar estas fotografías de México, pues lo puedo definir como eso, como una muestra y un muestrario de las preocupaciones y temáticas que están sucediendo en México. Y no solamente las preocupaciones, también el pasado, hay fotografías de las pirámides, también hay elementos que todavía permanecen y prevalecen dentro de la naturaleza, ¿no? Como manglares, como la selva en Campeche, el desierto en Sonora. Hay muchos lugares que todavía prevalecen y así definiría esta exposición como una muestra de lo que está sucediendo en el mundo. Gracias. Gracias a ti, Jordi. Luz López también tiene una pregunta. Adelante, Luz. Buenas tardes. Mi pregunta va más enfocada a la obra audiovisual del terremoto del 2017. Quisiera saber cómo resolviste con tu equipo la inmediatez del momento, porque pues se tenía que filmar en cuestión de días, ¿no? Y me parece que en el video hay una toma donde hay un edificio que todavía está sacando humo. Entonces quisiera saber cómo resolvieron esa inmediatez, cómo crearon la narrativa, si ya tenían a lo mejor algún bosquejo de algunas tomas que pudieron realizar para crear dicha narrativa, o se resolvió durante la edición. Yo soy un fotógrafo que vive en la Ciudad de México y que me gusta documentar. Y lo primero que pasó por mi cabeza al momento, momentos después del terremoto, fue salir a filmar. Ese trabajo está hecho también por otros fotógrafos que pertenecen también, que tomaron tomas durante el terremoto, y es básicamente como los fotógrafos documentales hacemos. No sabemos que algo va a suceder, estar preparados con la cámara, estar preparados con el equipo para hacerlo. Y, y fue un poco como el proyecto que presenté ayer en el Museo Interactivo de Economía, que es Pandemia, que tampoco sabía, por ejemplo, que la pandemia iba a llegar. Llegó, nos agarró de sorpresa y empecé a tomar fotografías, y es un poquito parecido a todo lo que le he estado diciendo. A partir de algo que no sabía que iba a suceder, empezar a fotografiar para empezar a hacer una narrativa, y días subsecuentes al temblor, saber qué elementos necesito para contar una historia, para meses después tal vez decir, puedo hacer un documental y presentarlo. Gracias, Santiago. Sebastián Salazar pregunta, ¿vale la pena arriesgarse tanto por una foto aérea y por qué? Y Jorge Lara, ¿qué es lo que busca en una foto aérea? Es decir, ¿algún significado en especial, ya sea del pasado o del presente? Pues creo que no me arrepiento de haberme arriesgado. Sí llevo un riesgo, el ponerse en la cima de un volcán, el ponerse a grabar en tierra tal vez peligrosas como la frontera, la misma carretera. Sí, la vida de un fotógrafo documental conlleva cierto peligro. No me arrepiento, hay que tener siempre mucho cuidado. Siempre he dicho que hay que ser muy respetuosos, de conocer los entornos, de saber en dónde estamos parados, de ser claros y entender qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que vale la pena, claro que vale la pena, porque al final del día mi trabajo, y estoy aquí compartiendo con ustedes lo que aprendí y lo que puedo hacer y lo que me ha llevado a ser como fotógrafo. Las COVID y saber que me puede haber enfermedad COVID, ¿no? Siempre hay un riesgo, que lo tomo y lo asumo. Eso es lo más importante. ¿Y qué es lo que yo veo de las fotografías aéreas? ¿Qué es lo que me inspira? Pues me inspira muchas cosas. De pronto subir el dron y ver los colores y llevar la sorpresa es lo que más me gusta. Poder encontrar y poder transmitir y sentir que puedo yo poner la cámara en cierto lugar para poder tomar estas fotografías es lo que hace que me guste tomar tanto fotografías aéreas. Y vinculada a este tema, Santiago, te preguntan cómo describirías la sensación de tomar una buena foto. La sensación de tomar una foto pues se vuelve a partir de mucha experiencia, ¿no? Saber qué elementos, si hay una fotografía que tiene muchos elementos para saber que es una buena foto. No sé si aquí hay fotógrafos, me imagino que sí sabrán cuando estás frente a algo y tomas la foto. Muchas veces podemos perder ese momento por errores técnicos, pero la sensación es de satisfacción. La satisfacción es como de saber que tienes, y lo he venido diciendo durante todo ese tiempo, piezas del rompecabezas que encontraste. Cuando estás armando el rompecabezas y encuentras la foto, la pieza y la pones,
es un poco lo que me está pasando ahora con las narrativas que estoy intentando hacer a partir de las fotos aéreas y las fotos también con cámara fija. Gracias. Yasmín, adelante con tu pregunta y después Daniela, que también quiere hacerte una pregunta. Hola, buenos días. Bueno, más allá del golpe de realidad que vistes y plasmas en todas tus fotografías, ¿qué te gustaría transmitirle a todas las personas? Ya que pues ellas son las que ven la exposición. ¿Tú qué consideras o qué te gustaría transmitirle a ellas? Pues hay cosas que no son tan evidentes, hay cosas que tal vez la gente no conoce. Poder poner una fotografía de todo el basurero es lo que quiero generar es un cuestionamiento de lo que está pasando en esta época. Y eso es un poquito lo que hago. No sé cuál es lo que yo hago y quiero, es simplemente compartir mis sentimientos a partir de una técnica que es la fotografía. Eso es lo que quiero hacer. El sentimiento, la emoción que estoy sintiendo al ver lo que estoy viendo, sacarlo de ahí, ponerlo en la sala y que la gente pueda dar su interpretación de mi propia visión de lo que estoy queriendo compartir. Ok, Santiago, gracias. Oye, y otra pregunta. ¿Crees que podrías crear algún tipo de conciencia en todas las personas a través de esto? Pues todos tenemos esa cualidad, todos podemos generar conciencia. No es, no es esa palabra tal vez la que me gustaría usar. Yo diría que es compartir y generar cuestionamientos. Eso es lo más importante. Yo creo que vivimos en una etapa en donde primero tenemos que generar cuestionamientos para saber cómo vamos a abordar lo que viene y cómo queremos resolver lo que tenemos como problema en esta época. Es eso. Ok, muchas gracias. De nada. Daniela, si quieres hacer tu pregunta, por favor. Hola, muchas gracias. Bueno, a mí me gustó muchísimo la exposición, especialmente una de mis fotografías preferidas fue la de Boca del Río, donde se ve el contraste entre el mundo natural y la ciudad, y me encantó que hayas incluido la frase que dice, quizá las ciudades sean solo eso, territorios amurallados donde nos refugiamos de la inmensidad del mundo natural. Entonces, mi pregunta concretamente sería, si es que nos puedes compartir cómo experimentaste tú en carne propia este tipo de contrastes mientras tomabas estas fotografías. Cenital, o sea, la cámara está viendo en 90 grados hacia abajo y parecen dos fotografías. De un lado hay una ciudad que no tiene espacio y del otro lado en la foto exactamente cortada a la mitad está el manglar. Es eso, es un poco de lo que he venido hablando en esos últimos minutos. Hay cosas que los seres humanos estamos haciendo que generamos una destrucción ante cosas que no hemos planeado y que si no detenemos seguirá avanzando. Y esa es el motivo por el que está puesta esa fotografía. Gracias. Josué, adelante. Buenas tardes, Santiago, y gracias al museo y a Silvia por hacer esta charla posible. Pues ya vi yo la exposición y algo que me llama la atención es que esta es tu primera exposición individual. Entonces yo quería preguntarte un poco más sobre eso, porque al ver todo el material que tienes y todos los temas y todos los territorios en los que has trabajado, pues tienes ya un material bastante amplio. Entonces quería preguntarte ahí más o menos el por qué ¿cómo ha sido esto que hasta apenas tienes tu primera expo individual y qué significa también para ti el que la lleves a cabo en un recinto pues tan importante como es el Amparo? Pues sí, es mi primera exposición individual. Vivimos en tiempos digitales en donde todo está en Instagram, Twitter, y es muy curioso que más de 20 años de carrera de fotografía nunca había hecho una exposición individual y de repente debuto en un lugar como San Ildefonso, ahora mismo en la itinerancia con el Amparo. Para mí es un gran orgullo, un fotógrafo como yo que tiene 40 años, pues en realidad me llena de orgullo. O sea, ¿cuál es el orgullo? Pues estando sentado en la universidad o siendo niño, si de pronto yo pudiera viajar al pasado, decirme a mí mismo los lugares en donde voy a exhibir o los lugares que conocí, o las personas que conocí también y las oportunidades que tengo y el privilegio que tengo de poder tener todo esto,
pues me llena de satisfacción. Pero esa misma satisfacción también ahora me llena de cuestionamientos y me llena de compromisos. ¿Qué hacer ahora con todo esto, no? ¿Qué hacer con toda esta visibilidad que puede llegar a tener mi trabajo y poder tal vez ahora pensar en regresar a, de cierta manera, no sé cómo ahora mismo, todo lo que he recibido a partir de todo lo que he estado mencionando en estos últimos minutos? Y el amparo pues, es eso, o sea, lo decía y lo hablaba también con el director el día que lo conocí, con Ramiro, o sea, es una persona, un artista, fotógrafo, contemporáneo de 40 años, tener una exhibición individual en un museo no es tan común. No es común que alguien de mi edad esté pudiendo tener este tamaño de exhibiciones en un museo tan importante. ¿Y por qué? ¿Por qué me sucede? Porque México es un país de fotografía. O sea, México hay muchos fotógrafos muy importantes, tierra de fotógrafos, y que me han influenciado y que he podido ser afortunado de poder presentar mi proyecto en estos lugares. Gracias. Gracias, Santiago. Te comparto la pregunta de Agustín Solano, también su comentario. Territorios no es únicamente una exposición de foto aérea a partir de la sublimidad de la exuberancia natural o de la plasticidad del paisaje. También y sobre todo es un discurso ambientalista y humanitario. En el sentido expresado en la breve descripción de la exposición, ¿cómo es que nutres el discurso político y el estético con el visual? ¿Cuáles son tus argumentos que se entrecruzan y conviven en este trabajo? Lo he venido mencionando durante toda la charla. Es de pronto salir de mi casa y darme una vuelta por México, por todo el país, y encontrarme con todas estas circunstancias, que son circunstancias, y poder armar eso, a partir de todo un trabajo, después sentarse y armar una narrativa y una historia de cómo presentar el trabajo para que no solamente sean paisajes y paisajes y paisajes, sin que haya tal vez un hilo conductor. ¿Cuál es el hilo conductor tal vez en esta exposición? Es el ser humano conviviendo con el territorio mexicano. Perfecto. Erandi quiere saber cuál es tu top 3 de las fotografías que tomaste. Mi top 3, en realidad no tengo mi top 3, pero 3 fotos que recuerdo, pues es esta, la del volcán Popocatépetl con la fumarola en forma de Ciudad de México. Tal vez una fotografía que tomé de las mariposas monarca, que se ve el cielo totalmente lleno de mariposas. Y ahorita no sé, me acordé de un personaje que es como un Joker, el Guasón en el metro que me está viendo y que es un retrato. Esas son las 3 fotografías que me vienen ahorita a la mente. Gracias, Santiago. Claudia Marín, ¿consideras que tus fotos conforman una suerte de cartografía psicogeográfica del presente? Probablemente se habla mucho de geografía, se habla mucho de cómo se ven las cosas ahora, y sí podría decir que puede ser mapas actuales con técnicas fotográficas como lo son los drones. Lilian, ¿has considerado realizar una muestra sobre los territorios desde el punto de vista sociocultural simbólico, es decir, los territorios desde las perspectivas y percepciones locales? Sí, México, y si yo me pusiera a hacer un trabajo de México, es inagotable, ¿no? O sea, esto en realidad es como la capa superficial, la superior. O sea, si yo en cada lugar me metiera a hacer un estudio de lo que está sucediendo, en realidad nunca acabo. Entonces, en realidad este proyecto siento yo que es pequeña natita que está hasta arriba, y que cada lugar tiene su importancia, y cada persona tiene su importancia, que va desde la fotografía de paisaje a lo macro, hasta el zoom de las personas, de cada persona que convive y vive en el territorio. Gracias, Santiago. Nos piden si puedes compartirnos un poco sobre la técnica, los equipos que utilizas, la altura a la cual tomas las fotografías y todo el procedimiento que implica una fotografía aérea o con dron. Estos drones pueden volar hasta 500 metros de altura, tienen un rango de 5 kilómetros, lo conecto con mi teléfono celular, a un control remoto, todo lo opero y puedo operar la cámara desde el teléfono. Tiene una vida de pila de como de 15 a 20 minutos.
puede volar hasta 500 metros, pesa 2 kilos, es digital, funciona con una tarjeta micro SD, puedo exportar las imágenes a mi computadora en formato RAW y JPG y graba video en 4K. Muchas gracias. Leticia Sánchez, si bien la fotografía captura para trascender el momento, ¿qué influencia tiene la imaginación en tu composición? Pues es mucha, ¿no? O sea, toda la creatividad que hay alrededor de una captura es eso, es todo lo que la mente, las posibilidades de poner una cámara son infinitas. Imagínense tomar una fotografía con un dron, todas las posibilidades que hay, la altura, el acercamiento, la distancia, la posición de la cámara. Entonces, la creatividad tiene el rol más importante dentro, prácticamente hace que la fotografía aérea con drones se convierta en una técnica. Elena te pregunta si tienes alguna serie de fotografías en pequeño formato. Sí, hay una serie de fotografías en 4x6 que son postales, que son parte de la exposición y que las pueden ver también en el museo. Michelle Nava, si pudieras definir cada sala con una palabra, ¿cuál sería y por qué? Pues cada sala es volcanes, ciudad, problemas ambientales, frontera, biodiversidad, historia y pasado. Carla, ¿cuál consideras que fue una de las limitantes en la realización de tu proyecto, tanto en los aspectos sociales, permisos, extensión de tiempo, económicos, personales? Pues hay muchos problemas, ¿no? O sea, es un proyecto para empezar muy costoso. Por ahí lo mencionaban también por ahí que es peligroso. Tiene muchas complicaciones hacer fotografía documental por México. Entonces, básicamente es eso, es tiempo, que es costoso, que es peligroso. Serían esos 3 factores que serían los más complicados para realizar este tipo de trabajo. Alberto Hernández, ¿a qué retos te has enfrentado al momento de hacer fotografía y cuál ha sido la que más trabajo te ha costado hacer? Pues, por ejemplo, subir un volcán. Tomar una fotografía en la punta del volcán no es solamente volar el dron ahí, sino que hay que caminar, hay que llegar al cráter y hay que volar el dron. Entonces, a través de la fotografía, por ejemplo, volcánica, uno de los grandes retos es como haber subido a la panza del Iztaccíhuatl, ¿no? Que son 10 horas de caminata para llegar a ciertas circunstancias en donde estás a menos 10 grados centígrados, a 5.000 metros de altura, y las condiciones para volar el dron son muy complicadas. Yo creo que ese fue el momento más complicado para tomar. Perdón, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta al hacer tomas en áreas pobladas como la Ciudad de México y cuáles en ambientes abiertos como los volcanes? Pregunta Abisai. Pues es muy diferente. En las ciudades hay que tener el cuidado de saber que el dron se puede caer, entonces hay que tener muy cuidadoso, saber que el equipo está bien. En un volcán, por ejemplo, pues el problema es que es la altura y que hay cenizas y que hay vapores y que hay otra cosa. Entonces, cada entorno tiene su complicación. En la ciudad es que hay gente y en el volcán es que hay ceniza y que hay aire y que hay viento y que hay distintas circunstancias. Entonces, para cada uno de esos momentos hay que tener cierta experiencia y saber qué es lo que estamos haciendo. Alejandro Jiménez, lo que más me gusta de la exposición es que el trabajo de Santiago pone en evidencia cómo los territorios nos hablan simbólicamente sobre diversas realidades. Hay formas, líneas, texturas, elementos que se repiten, etcétera, que se expresan a través de las imágenes aéreas de Santiago. Te perdí tantito. Listo, Santiago. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, pues con este comentario de Alejandro Jiménez, que me parece que que es el último que tenemos, queremos agradecerte nuevamente por esta conversación y queremos también agradecer a todos los que se conectaron a este diálogo, por supuesto, invitarlos nuevamente a que vayan al museo y a que hagan el recorrido por las salas y disfruten cada una de las fotografías. Queremos agradecerle nuevamente a Javier Recio, a Rosalba Moreno, a la maestra Elena Elena Limón, Flor de María Rico, Agustín Solano, Alejandro Jiménez, Mónica Muñoz, Carmen Rodríguez, Cristian Gómez, Rogelio Sánchez, que están esta mañana con nosotros acompañándonos, y a todos ustedes que también se conectaron. Santiago, si tú quisieras terminar esta charla con alguna reflexión final, por favor.
quiero agradecer a todos los que se conectaron. Los que ya vieron la exposición, pues muchas gracias por haber tomado su tiempo, por haber ido a visitarla, y los que no, pues dense una vuelta al museo. Como les dije, estará hasta enero del 2022 en los horarios del museo. El museo me parece que es gratuito, si no me equivoco, y es una gran experiencia para visitar. Es un plan, no solamente por la exposición de territorio, sino porque todo lo que conlleva de regresar a la vida de los museos. Muchas gracias y espero verlos pronto. Muchas gracias, Santiago, y te vemos mañana aquí en el museo para que quien quiera venir también a la 1:00 p.m. aproximadamente estarás en las salas para poder conversar. Les recordamos que mañana, sábado 30 de octubre, vamos a tener la primera noche de museos. Estaremos abriendo de 10 de la mañana a 10 de la noche, así que, como bien lo comentó Santiago, estamos ofreciendo entrada gratuita todos los días a todos los visitantes. Los esperamos. Muy buenas tardes para todos y nuevamente muchas gracias por unirse a esta conversación. Un abrazo, Santiago. Un abrazo, hasta luego.